fue 89 y 90. Bueno, ya estamos listos para llevarles una emisión más de Cuerpo Activo TV, el programa diseñado para que te veas y te sientas de la mejor forma, proveyéndote de las mejores herramientas con los especialistas número uno en su área para justamente hacerte sentir la importancia, el manejo del conocimiento, que esta es una de las premisas de Cuerpo Activo desde su inicio. Me acompaña hoy Cristiani Borjons. Bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Ya vamos a presentar a Cristiani. Bien, gracias y bienvenidos todos, amigos y familia, a este espacio, tu canal Cuerpo Activo TV. Con nosotros hoy una queridísima amiga y bueno, familia de Cuerpo Activo desde hace muchísimos años. Estuvo con nosotros en las convenciones, en el MEDIA, en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Ella siempre pionera en la parte de fisioterapeuta o fisiatría y ahora en osteopatía número 1. Bueno, la gente, yo creo que más de media Caracas prácticamente se ha tratado con Cristiani y bueno, un placer tenerte aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno. Siempre activa. Además Cristiani es una de las directoras de Corpus Menti, uno de los institutos más visitados y con mayor relevancia, porque la gente cuando asiste a Corpus Menti encuentra soluciones y la mayoría de ellas en manos de Cristiani, que bueno, toda la experiencia y una experiencia que vamos a tratar hoy justamente en un tema en la cual la gente tiene que prestarle mucha atención. Vamos a hablar de las lesiones, por qué se producen, cómo se evitan, cómo se tratan, de mano de un especialista número uno. Y también vamos a comenzar, primero que nada, por hablar un poquito de la osteopatía. Obviamente que ya muchas personas cuando le hablan de osteópata piensan que es una persona que trata los huesos. Hay cierta relación, pero vamos a que seas tú la que... Exactamente. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Y Corpus Menti nace justamente por esa necesidad de tratar cuerpo, mente, alma y, ¿por qué no, estética también? Hace 16, 17 años ya estamos en Caracas, en la Hacienda de la Trinidad. Y yo conozco a Liliana desde hace como 30 más o menos, que una vez que me invitaste para enseñar ejercicios de una pelota terapéutica, me acuerdo perfectamente bien. Conecta la pelota. Exactamente. Y bueno, he estado, por supuesto, gracias a Dios, evolucionando, primero de fisioterapia, osteópata y después con el Centro de Salud Integral de Corpus Menti. Que es más o menos, Cristiani, lo que se ha tratado de introducir más en el concepto de la medicina ortodoxa, que es no solamente tratar la parte orgánica, ¿no? Sino tratar el cuerpo como un todo, donde las emociones están funcionando, interactuando energéticamente y directamente sobre la posible solución a los problemas. Sí, nosotros siempre partimos de la premisa que el cuerpo es el receptor de todas las emociones no integradas. Entonces, a veces es muy lógico y muy fácil de entender, por ejemplo, si tenemos gastritis es porque estamos estresados, si tenemos colitis nerviosa, los médicos alópatas, los médicos tradicionales ya están reconociendo que hay una relación de la mente y el cuerpo. Claro. Y nosotros en Corpus Menti tratamos obviamente con la medicina que complementa, no alterna, sino complementa, porque la medicina tradicional tiene su lugar en nuestro campo también, pero nosotros lo complementamos con otro tipo de medicina, como para que sea más completo y más dedicado también a la parte emocional de la meditación, acupuntura. Exacto, homeopatía, ejercicios, nutrición. Muy enfocado hacia lo natural, ¿no? Correcto. Entonces la osteopatía nace de esa necesidad de no ver al paciente como que el paciente del hombro, el paciente del pie, sino de ver todas las relaciones como para alinear completamente el organismo, todo el sistema músculo-esquelético. Por eso es que se llama osteopatía, si tiene que ver con
huesos, por supuesto, pero no con osteoporosis, sino con la parte ósea, articular, ligamentosa, muscular, visceral, craneal. ¿Cómo se engrana en el funcionamiento del cuerpo? Correcto. Mira, una pregunta. Independientemente que vamos a tratar hoy las lesiones deportivas, quiero preguntarte ¿cuál más o menos sería el porcentaje de las personas que asisten al centro por lesiones que posiblemente deriven en factores emocionales? Por ejemplo, la típica rigidez en el cuello. En este momento tengo el 60% de mis pacientes con problemas de hombro. ¿Por qué? Cuando nosotros no respiramos adecuadamente, el diafragma se contrae y los músculos accesorios de la inspiración, los intercostales, el pectoral menor y el escaleno, se contraen también, se bloquean las costillas donde están insertados, el escaleno en la primera costilla, el pectoral menor en la tercera y la quinta. Por ahí pasa el plexo braquial irradia hacia el hombro y tenemos personas con lesiones de manguito rotador, que es cierto, lo tienen, porque el supraespinoso sufre cuando la cabeza del húmero lo comprime contra el omóplato, pero el origen un mes antes fue emocional porque no respiramos bien, porque estamos tensos por la situación del COVID, la situación del país, la situación mundial. La verdad es que ya es una situación mundial. De hecho, en la información que nosotros manejamos con nuestros clientes en la parte corporativa, siempre sale que entre los primeros 3 problemas, la incapacidad de la persona de gerenciar las emociones. Y como tú dices, con este tema del COVID, hemos visto el incremento de una cantidad de enfermedades relacionadas con las emociones, feminicidio, suicidio, y mucho de esto como consecuencia de eso. Posiblemente comience con una lesión en el hombro que puede ser una advertencia, pero también eso puede después, por no tratarla adecuadamente, con gente especializada, puede desencadenar en algo un poquito más problemático, ¿no? Claro, por supuesto. Si vamos nada más a la parte física, termina por un hombro congelado, porque la persona deja de mover el hombro porque duele, y entonces ya son 3 meses de terapia y muchas veces cirugía. Por ejemplo, nada más para irnos a la parte física. Por eso la ventaja y la insistencia constantemente de profesionales que trabajan en este campo es la insistencia como uno de los principales elementos rehabilitador y preventivo, la actividad física. Correcto. Y hablando de actividad física, ¿cuántas personas van al centro, un porcentaje, un promedio de tu población de clientes por lesiones deportivas? Un porcentaje alta a mi consulta, porque por supuesto nosotros también tenemos el departamento de medicina interna y el departamento de problemas emocionales o de personas que van a hacer ejercicio sin lesionarse. Todo el equipo concentrado. Exacto. Pero a mí me vienen muchas personas con lesiones de tenistas, golfistas, nadadores, trotadores. Entonces, un porcentaje bastante alto y la verdad tengo que golfistas, tenistas, nadadores. Exactamente, o rodillas, los futbolistas. Rodillas. Y corredores, o corredores, correcto, el tobillo. O la planta del pie, o pero vamos, la pisada. Claro, ahí viene la parte de la técnica, ¿no? Zapatos. ¿Qué se considera una lesión deportiva? Una lesión deportiva es cuando la persona viene a mí porque está incapacitada o disminuida en su capacidad de jugar, por ejemplo, tenis, que ya no puede dar el saque porque le duele el hombro o porque ya no tiene fuerza en el codo porque tiene una epicondilitis, o el golfista porque tiene el dolor lumbar y no puede hacer bien la rotación cuando hace el swing. De hecho, yo estoy aprendiendo a jugar golf por eso, para entender los golfistas un poquito mejor. Claro. Y que usualmente vamos a donde Cristiani cuando ya no aguantamos la lesión. Sabemos que la tenemos y entonces pensamos, ya va, pero voy a esperar. Y cuando ya no toleramos, entonces es que vamos a la consulta. Y es recomendable cuando asistir, cuando ya tú comienzas a sentir un dolor. Sí, lo ideal es que vengas preventivamente. Si sabes que existe la osteopatía y quieres mejorar tu calidad
por ejemplo, en el golf, el swing o corriendo tu tiempo. Por ejemplo, ahora fui a la carrera de mi papi y había muchísima gente que yo había visto previamente y pude ayudarle, inclusive el más famoso, el Cóndor, el Isidro, él vino a mí porque tenía una lesión de los gemelos y pude ayudarle, hizo segundo lugar, no primero como siempre, pero por lo menos segundo lugar. Bueno, si no lo hubiera atendido a lo mejor, quién sabe qué hubiera pasado. Pero justamente la siguiente pregunta va en ese sentido. ¿Cuándo la persona debe asistir al especialista? ¿En qué momento de la molestia? Porque el problema, afortunadamente uno ya no, porque ya ha pasado tantas veces que ya comes, y nosotros ya unos años nos mantenemos en lo que es el entrenamiento inteligente. Claro. Prestarle atención a cualquier reacción y entender bien el cuerpo para poder darle lo que necesita. Idealmente cuando comienza el dolor. Pero la gente... Cuando comienza el dolor. Sí, Exacto. pero la gente, lo que le pasa a la mayoría de las personas, incluyendo varios de esos corredores, que sienten la molestia en la rodilla o en la cadera, o el tenista siente la molestia, pero sigue jugando. Haciendo la actividad. Pero sigue jugando. Exacto. ¿Cuáles son las causas más comunes? Mira, generalmente, por ejemplo, el corredor que viene a mí por un dolor de rodilla puede ser que tenga una mala alineación de la cadera. Entonces, yo reviso la cadera, le reviso la columna dorsal, el cuello, el pie, puede ser por un esguince mal curado, maltratado, puede ser por una debilidad muscular, que los agonistas, los antagonistas, uno de los dos esté más fuerte, puede ser que del mismo cuádriceps el vasto interno esté más débil y el vasto externo más fuerte, puede ser que eso vaya a crear condromalacia. Hay una debilidad a veces de los corredores en los isquiosurales porque no se enfocan en los cuádriceps, ¿no? Exactamente, o en el glúteo medio, como Sí. dices tú, puede ser cualquiera de ellos. Entonces, bueno, primero alinear el cuerpo desde el punto de vista articular y después ponerle atención, como tú dices, a los diferentes músculos para saber cuál exactamente hay que fortalecer, cuál hay que estirar. Los estiramientos siempre son excelentes. Esa pregunta venía un poquito más atrás, pero en estos días, entrevistando a un amigo fuera de cámara, una persona súper preparada, yo creo que una de las personas mejores preparadas del país. Él comentaba de que ya no se estilaba lo que era el estiramiento. Cosa que yo tengo toda la vida entrenando, obviamente he repasado algo, pero generalmente lo que uno ensaya con su cuerpo y funciona, Claro. Sí. tiene mucho sentido. Eso- El estiramiento. Sí, eso es correcto. Que es ¿no? una de las causas a veces de las lesiones, ¿no? Sí. No, justamente hablando de esto, hace poquito vino un paciente que tenía en la base de los isquiotibiales a nivel del isquio una lesión ya de debilitamiento. Los isquiotibiales son los músculos posteriores de la pierna. Exactamente, y en su inserción proximal, que es en el isquio justamente, él tenía una lesión y le recomendaron no estirar justamente demasiado como para no debilitarlo más, sino más bien trabajar primero en la parte de fortalecimiento y en la parte del dolor y no estirar demasiado. Entonces sí, eso depende de cada caso. Si es un acortamiento de los isquiotibiales sin dolor aparente, sí es necesario. Pero en este caso, es cuando hay una lesión. en este caso me quiero referir exclusivamente a personas sanas. Exacto. En personas sanas. Que dicen que no, si yo no estiro sobre todo lo que es la cintura escapular, cuando voy a entrenar espalda o pectoral u hombro, me voy a lesionar. Claro. Ya lo he De comprobado. hecho, cada vez más deportistas hacen yoga porque reconocieron esa característica, que se van a sentir muchísimo mejor después de cualquier bodybuilding, cualquier entrenamiento muscular, si estiran. En el yoga la característica es que se estiran grupos musculares, entonces se hace con un estiramiento varios grupos musculares y varias cadenas musculares que nosotros en la osteopatía también le ponemos atención. Siempre le ponemos atención a la dura madre, que es
membrana que recubre el cráneo y va hacia el sacro, le ponemos atención al estiramiento puntual. O sea, claro, esa conexión. Y le ponemos atención a las cadenas musculares. Fíjate que esa es otra de las situaciones a veces que se presentan mucho. La gente está realizando actividades como estiramiento y no está internalizando realmente cómo debería ser la ejecución del trabajo, sino ellos presumen que voy a estirar simplemente manteniendo una posición. Nosotros también le ponemos atención para estirar el nervio, para estirar el músculo, para estirar la dura madre, para estirar las cadenas musculares, no solamente el isquiotibial, sino toda la cadena posterior que va desde tobillos, gemelos, isquiotibiales, lumbares, glúteo mayor, paravertebrales que llega hasta la cabeza posterior. Estamos todos Por conectados. ejemplo, nosotros cuando bajamos la cabeza y nos duele entre los omóplatos es que la dura madre está tensa. Entonces tenemos que movilizar la dura madre, movilizar las vértebras correspondientes a las zonas tensas. Tenemos que movilizar el occipital, las dorsales, las caderas, el sacro, el tobillo, el astrágalo, el peroné que se posterioriza. O sea, tenemos que tener en cuenta toda la cadena y movilizar todos los huesos que tienen que ver con la cadena, desde el astrágalo, peroné, pelvis, lumbares, dorsales, occipital, como para que la dura madre que estaba doliendo cuando bajamos la cabeza, que estaba doliendo a nivel de las dorsales, para que esa se relaje. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, la fascia, los planos. Era la pregunta que venía ahora. Ya va, pero yo Ajá. quiero que ella profundice un poquito en lo que el significado y lo que es la dura madre. Sí, la dura madre es la meninge externa, cuando nosotros conocemos la meningitis, cuando tenemos la fiebre alta, que tenemos el cuello rígido porque se pone muy rígida. Bueno, la meninge externa, que es la dura madre, que recubre el cerebro y baja por las vértebras hasta el sacro, como para proteger toda la parte nerviosa y sus raíces que salen. Esa tenemos que tenerla muy en cuenta cuando nosotros hacemos un tratamiento para que se relaje también. Por ejemplo, nosotros cuando tratamos un dolor de cabeza, yo movilizo el occipital, que está entre los huesos temporales, la primera y segunda vértebra, el sacro, las dorsales, y luego me dedico a relajar las suturas craneales, cada una, parietal, occipital, frontal, como para tener una relajación más completa, y después me dedico a relajar la fascia en lo que nosotros llamamos planos profundos a nivel de pelvis, diafragma y clavícula. Perdón, como para... la fascia es una capa que recubre todo el cuerpo y a cada Exacto. uno de la musculatura, justamente para evitar una interacción no adecuada entre La fascia recubre todo. Tenemos la fascia del pulmón, del peritoneo. que es para que más o menos lo vean gráficamente cuando va a quitarle la piel al pollo. Que Exactamente. viene esa la una pielcita que capita hay. blanca igualita. Esa es la fascia. Y nosotros tratamos justamente la que recubre los músculos. Que también se va contrayendo, ¿no? Sí, que justamente como todo está interrelacionado, necesitamos cuando relajamos la dura madre, relajar la fascia de los músculos también. Y cuando hablamos de planos profundos, estamos hablando del diafragma justamente, que tiene sus inserciones ligamentosas a cadera y clavícula. Por lo tanto, tenemos que relajar esa fascia a nivel profunda, desde la pelvis hasta la clavícula. Y luego a nivel de cráneo en las suturas. Entonces tenemos que tener en cuenta casi que todo el tejido del cuerpo cuando nosotros vamos a tratar, que justamente nos diferencia de los quiroprácticos. Nosotros usamos la quiropraxia cuando hacemos movilizaciones bruscas de movimientos muy cortos, donde movilizamos el crack que nosotros oímos, es el ácido nítrico en la cápsula de la articulación, y nosotros siempre nos gusta cuando eso se afloja. Cristaliza, una especie de... No, según los científicos, es el ácido nítrico que cuando nosotros hacemos un cross, que es un movimiento corto, rápido, con un brazo de palanca lo más corto posible, es decir, nosotros buscamos como
lo que llamamos una llave en el deporte, como para llegar al extremo del movimiento de la articulación, y después hacemos un movimiento muy corto como para movilizar y liberar esa fijación que Mira, produjo un ligamento, me un músculo, un tendón. estás hablando de eso y me estoy imaginando en los gimnasios a esta cantidad de personas que uno ve de repente el entrenador encima sonándole la espalda Exacto. o moviéndole. Exacto. ¿Qué tan en manos no experimentadas, Mira, qué tan generalmente, seguro puede ser? generalmente en los gimnasios movilizan las dorsales, que no hay ningún problema porque tienen la capa protectora de la parrilla costal, que uno los moviliza, es muy fácil, se hace un pequeño lift, suena, o se hace un pequeño thrust y suena. Lo que yo tendría mucho más cuidado es cuando movilizan el cuello, ahí sí iría a un especialista, porque podría, mira, hay muy poquitos casos que se desnucan, o sea, son tan poquitos que hacen noticia mundial, que hace como 2 años pasó con un quiropráctico que dejó cuadripléjico o mató por aquí pasan todas las terminaciones nerviosas. Claro, que justamente por ahí pasan todas las raíces nerviosas y si uno hace daño a nivel de cuello, quedas cuadripléjico. Wow. Si secciona. Pero les recuerdo que estamos hablando con Cristiana Porjos, directora de Corpus Menti, osteópata, una de las personas que ha tratado a la mayor cantidad de deportistas de muy alto nivel, así que la recomendación es que le presten mucha atención, porque esto lo que va a hacer significar es que tengan mejor calidad de vida al poder evitar lesiones. Ahora yo les voy a decir una cosa, yo que durante todos estos años he ido donde Cristiani, no como me gustaría, pues así una vez cada 2 semanas, yo les digo algo, si tienen la oportunidad de ir, verse con Cristiani, porque tengan, aunque sea un estrés que les tiene, que a veces uno tiene un estrés de tal manera que no puedes respirar profundo, y eso es lo que menos vemos, y eso es lo que más nos afecta. Por lo menos a mí me afecta mucho el diafragma, que tú sabes que ella a veces también me lo trabaja. ¿Y podría ser emocional también? Claro. Sí, justamente hace como 3 días vino una persona a mi consultorio que no podía respirar, en ataques de pánico. Yo le movilicé las dorsales, que tienen que ver con los intercostales, y le di una pastillita o unas goticas de flores de Bach, pero la mandé igual al médico, al Centro Médico de la Trinidad, que nos queda cerca, porque hay que descartar. Claro. Obviamente, o sea, tenía todas las características de un ataque de pánico, pero yo siempre chequeo con los médicos porque es importante descartar un infarto, descartar un ACV, cualquier problema. Darle tratamiento a esos ataques, porque ese es uno, pero eso puede repetirse consecuentemente. Bueno, y cuando estamos tan estresados, no nos damos cuenta, pero no respiramos profundo. No permitimos, la respiración es llana, y ustedes no saben, bueno, ¿verdad? Que justamente da el síndrome que yo expliqué antes. Cuando la respiración es más superficial, se va bloqueando las inserciones de los músculos y justamente bloquean las costillas, bloquean la primera costilla y empiezan los problemas a nivel de plexo. Claro, que son dolores más grandes. E inclusive por esa sensación de estrés, que no estamos respirando llano, ya en esta posición subimos los hombros, porque estamos contraídos, nerviosos, pero no nos damos cuenta. Entonces es tan importante concientizar la respiración y darse un regalito. Sí, eso es relajarse. Sí, por ejemplo, ya que estás hablando de los hombros, nosotros podemos estar todo el día con el trapecio superior contraído porque no tiene un antagonista útil. Nosotros nunca estamos haciendo este movimiento. Si lo hacemos para recoger algo y otra vez estamos con el hombro levantado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo más todavía, porque hay una ley fisiológica que dice que después de una contracción máxima hay una relajación máxima, o hacer muchas repeticiones, hacer poquitas, algunas pesitas, subir los brazos y aflojarlos de golpe,
Oh, claro, por supuesto. Bienvenidos que si quieren venir conmigo. Y además Vayan porque es respirar, una ¿no? experiencia Y única. respirar profundo. Y además respirar. Claro. Hay una Darse técnica, tiempo para respirar, porque es que no concientizamos. Por eso Hay es tan una importante la técnica- meditación. hay una técnica policial que se utiliza justamente ante el momento de expectativa, de aprehensión, que es lo que pasa que muchas veces hay una descarga de adrenalina en la cual los músculos se tensan para prepararse para la Así es, respuesta. así es. Entonces, la técnica lo que consiste es en concientizar una respiración profunda de 4 segundos cada fase, incluyendo las transiciones, y esto baja rápidamente lo que es la frecuencia cardíaca y la gente comienza a tener un poquito más de control. Sí, en, hay este una- caso, no son 4. Recuerda que esto es una técnica policial para situaciones de confrontaciones o neutralización de amenazas. En el caso del mortal y corriente, tienen que tomarse un poquito de tiempo para respirar. Sí, hay Más. una respiración de yoga que yo recomiendo mucho, que es inspirar en 4 tiempos, mantener en 4 tiempos, expirar en 6 tiempos, mantener en 2. Siempre es importante que la expiración sea más larga. Es parecido a lo que tenemos cuando tenemos asma, que inspiramos y se nos dificulta la expiración. Entonces es importante darle más importancia a la expiración que la inspiración. Y si lo mantenemos por unos segundos, es muchísimo mejor. Otra respiración que yo recomiendo mucho es acostados boca arriba, inspirar, no necesariamente profundamente, y cuando sacamos el aire, bajamos caja torácica primero y al final de la expiración sacamos el bajo abdomen. Esto no es para capacidad aeróbica, sino para estirar los ligamentos del diafragma que van a clavícula y a cadera. Y cuando terminamos, siempre lo recomiendo que lo hagan antes de dormir, porque así hacen una meditación, relajación, como lo quieran llamar, y cuando terminan de hacer esa respiración, se relaja automáticamente toda la parte muscular anterior. ¿Por qué es importante? Porque casi todo el tiempo estamos en flexión. Estamos sentados en el carro, sentados comiendo, En la sentados en la oficina. computadora, Con la tablet o sentados en la teléfono. entrevista. Entonces estamos en flexión, que tenemos que hacer de vez en cuando, estirarnos hacia atrás y de vez en cuando hacer esa respiración como para relajar los músculos diafragmáticos y toda la cadena muscular anterior. Y más Mira. en estos tiempos que estamos casi que en modo de supervivencia. Entonces estamos todo el tiempo contraídos, tensos y generando muchísimo cortisol. Ok, Exacto. saliendo un poquito de la parte deportiva, de la actividad física, pero muy relacionada con la mayoría de nosotros porque todos trabajamos. Y el trabajo en la casa se ha vuelto ya rutinario. Obviamente pasamos todavía más tiempo sentados porque por lo menos cuando íbamos a los sitios de trabajo nos movíamos, trasladándonos. Esta vez no, esta vez estamos más tiempo sentados en la casa. Y vamos a hablar un poquito, cuando la gente va a trabajar sentado en su casa, cuál sería el ambiente ideal, sentado, colocado, porque hay muchísimas personas que están trabajando con la computadora. Claro, es bueno que me lo pregunten porque muchas personas se sienten en la cama, en posición sastre, se doblan hacia adelante porque tienen una laptop. O muchos estudiantes, yo tengo muchos pacientes ahora niños, porque están todo el tiempo mirando hacia abajo, ¿Qué se lesiona? con el celular, con la laptop, sentados incómodamente. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos con la cadera más arriba de las rodillas, que estemos inclinados, porque naturalmente el cuerpo va a estar más derecho. Entonces yo traté de idear la forma perfecta. Es muy difícil porque si tienes libros y subes la laptop a las libros para que estés viendo el laptop derecho, tienes colgados los codos y te va a incomodar los codos. Los hombros. Y los hombros. Entonces me di cuenta que lo que hay que hacer es alternarlo. Primero, buscar una silla que sea alta, y si no es alta, subirla con cojines como para que las caderas estén más arriba que las rodillas. Luego podemos alternar, tener libros, laptop y verla de frente con
bajarla y apoyar los codos. Y pararnos cada hora, hora y media, dar unas vueltas como para poner en movimiento el cuerpo y poder otra vez sentar. Inclusive hay relojes que te dicen, tienes que pararte, tienes que respirar profundo. Hay unos relojes inteligentes que nos dicen. Que le recuerden a uno, ¿no? No, es que lo contrario de eso es que te vas a terminar lesionando seriamente. Y eso es lo que con este tipo de programas queremos evitar, sobre todo en Venezuela, donde no solamente la pandemia, tenemos 22 años viviendo una situación en donde nuestros deseos se ven un poco truncados y esto eleva nuestro estrés. Y obviamente genera más aprensión y hay una respuesta del cuerpo, va a ser más violenta si la gente no sigue las recomendaciones. Sí, por ejemplo, si tienes una hernia discal incipiente, una protrusión o simplemente un dolor de espalda lumbar, puedes probar, pararte, buscar el respaldar de la silla, recostarte, inclinarte hacia atrás, recostándote completamente. Apoyando los glúteos en apoyando el glúteo del respaldar. que puede ser una mesa. O la mesa de la cocina. Mire, por experiencia, cuando se vayan a apoyar, apóyense bien, no vaya a ser que se esté apoyando algo en un elemento que se vaya después para atrás y diga que eso fue lo que escuchó en el programa. El carro puede ser, pero con el freno de mano también. Pero ya para ir terminando, ¿qué podemos hacer, obviamente, para identificar cuando hay una lesión molesta? Una lesión crónica. Inflamación, ya tiene más de 3 días, pero en ese inicio, en el gimnasio, te diste un estirón, ibas corriendo, ¿qué puedes hacer en ese momento? ¿Cómo atender esa lesión? Sí, si tienes una molestia aguda, siempre es mejor usar primero hielo. Si es crónica... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo utilizar el hielo? A mí me gusta mucho un lápiz de hielo, o sea, congelar en los potecitos de vitaminas o en un vasito de plástico, congelarlo y entonces tenerlo y pasarlo directamente, porque el hielo tiene que ser el hielo tiene que ser directo, o si es una compresa de hielo, menos de 5 grados. Generalmente las compresas se calientan muy rápido, en 2-3 minutos ya tienen más de 5 grados. ¿No? Entonces es mejor usar el hielo directo y para que no queme, pasarlo rápido. A veces 2-3 minutos es suficiente, porque si ponemos la compresa de hielo y está caliente, entonces se enfría la piel, pero no le llega el mensaje al cerebro. Para que le llegue al cerebro y lo registre y mande endorfinas o mande algo que lo calme, tiene que ser bien frío. Es una botellita de hielo, se mete en el freezer, se saca cuando uno la quiere utilizar y se puede... Exacto, un vasito de plástico para que se pueda sacar más tenemos el rápido. hielo, ¿qué más? Tenemos el hielo, tenemos el reposo, obviamente. Claro. Si te duele algo, mejor es que no sigas haciendo el ejercicio que te lo originó. Muchos deportistas vienen a mí y me dicen cuándo puedo empezar otra vez a hacer deporte. Yo siempre les digo, el dolor es el que te va a dictar la pausa. Tú vas a hacerlo, o sea, no empieces a correr 10 kilómetros, empieza a caminar rápido, Miren, ¿Y cuándo es conveniente el uso de contraste, de calor y frío? Generalmente cuando ya es crónico, si es un dolor crónico, es bueno poner, por ejemplo, un esguince de pie. El primer día nada más hielo. Después de 5 o 6 días ponerlo en agua caliente con árnica, por ejemplo, y después agua fría con hielo. Y hasta que ceda la inflamación y el edema. Pero al principio siempre hielo y después calor, hielo. Y en personas, por ejemplo, que tienen artritis reumatoide, generalmente reaccionan mejor al calor. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho los aceites que tienen aceite mineral, pero
porque el aceite vegetal no tapa los A poros. una persona como tú hay que sacarle toda la información porque Claro. es experiencia ya Sí. la que tú acumulas. El aceite vegetal, nosotros usamos mucho el aceite de almendra, por ejemplo, o el almendra con jojoba, no tapa los poros. El aceite mineral los tapa y la piel no respira igual de bien. Claro. Pero mi experiencia para, por ejemplo, artritis reumatoidea es la parafina, que es mineral, pero en esos casos se hace la manga de parafina, se saca como si estuviera haciendo una vela casera, y luego lo envuelve en plástico y le pone un paño encima y lo deja por 20 minutos. En esos casos yo recomiendo nada más calor, no frío y calor, porque el frío generalmente empeora. Más bien, muchas veces le digo que duerman con guantes, sí, artritis reumatoidea o artritis, que duerman inclusive con medias de lana o guantes de lana, como para que esté más caliente durante la noche también. Ya para terminar, Cristiani, agradeciendo tu visita, hablaríamos, pero creo que faltan muchos programas más. Una última recomendación para la gente que nos escucha. Pero yo quería que habláramos un poquitico de las lesiones crónicas, porque muchas personas dejan pasar una lesión y queda crónica. Entonces, ¿cuál sería lo que tú consideres más apropiado para el tratamiento de las lesiones crónicas? Ir a Cristiani para empezar, ¿no? Sí, yo diría, si tienen dolor, venir a mí para quitar el dolor y después que se queden con un programa de... ¿Cuándo ir al especialista? Al primer dolor. Al primer dolor ¿Pero para... el dolor de qué? Porque a veces tú te golpeas. Es que el problema es que de repente tú sientes el tirón, sientes la molestia y es un poquito manejable hasta cuando te levantas al día siguiente y tú dices, ¿qué pasó aquí? Sí, generalmente las personas vienen, que si les molestó cuando hicieron el saque, vienen el día siguiente conmigo, se les quita el dolor. Yo recomiendo que mantengan, por ejemplo, con masajes, que se mantengan con ejercicios suaves. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, yogokinesis, que es un ejercicio suave. O nosotros ahorita tenemos muchas veces la personal trainer con nosotros que nos complementa y les enseña los ejercicios a los pacientes. No solamente rehabilitación, sino también los que tú enseñas como para fortalecimiento. Eso es claro, que el fortalecimiento, otro de los aspectos, que es el problema a veces con algunos tenistas, o mejor dicho, con la mayoría de los tenistas o golfistas, que son los que llamamos los weekend warriors, que juegan, hacen deporte nada más el fin de semana, entonces, obviamente tienen una cantidad más tendencia, de... sí. Sí. Que yo siempre recomiendo que Por tengan... eso el fortalecimiento es Sí. fundamental. Yo recomiendo que tengan como una serie de 10 minutos al día como para hacer los ejercicios más importantes. Yo muchas veces enseño la pelota pequeña, la pelota grande, las ligas pequeñas, pues, que son excelentes para el fortalecimiento, que no necesariamente tiene que ser sacar músculo ni cuerpo muscular, sino simplemente tono muscular, que hagan relajación, que hagan respiración, pero que no sea más de 10 minutos para las personas que no les gusta hacer ejercicio, porque yo prefiero que hagan 10 minutos a que no hagan nada. Claro. Sí. Para nosotros tres no nos tienen que decir luego que no nos encanta el ejercicio. Más bien nos tienen que encerrar, no, pero hagamos... sí, nos tienen que decir no más, ya, 2 horas suficientes. Por eso Pero... nos cuidamos al máximo de todas las recomendaciones para no lesionar. Y a Dios gracias, a mí últimamente me ha ido muy bien. Y es importante la relajación, la respiración. O sea, yo muchas veces enseño más respiración que relajación, porque respirando se relaja automáticamente. Porque si a ti te dicen... No solamente la parte física, sino también la... Porque si te dicen no pienses en nada, vas a pensar en algo. Sí. Si te dicen no pienses en un elefante blanco, lo primero que van a pensar es en el elefante blanco. Pero si te dicen piensa en la respiración, eso es lo que vas a hacer y eso te va a relajar automáticamente y nutres todas las mitocondrias, todo el organismo de una manera más eficiente. Lesiones crónicas. Bueno, las lesiones crónicas es justamente hacer periódicamente un chequeo con un osteópata, hacer masajes periódicamente, cuidarse con ejercicio. Nosotros en Corpus Mentis tenemos yoga, tai chi, pilates, pero también estamos cada vez más enseñando ejercicios específicos como para
ir a las lesiones crónicas específicamente y todas las recomendaciones de las que hemos No sé hablado. si lo has podido monitorear, pero te has enterado de lesiones que provengan de estas cantidades de influencers que han salido en las redes mandando a hacer ejercicio. Hay muchísimas. Hay Sí. muchísimas. Gente lesionada por eso. No, gente Ah. relacionada por eso. No. Siempre es ideal tener, obviamente, a alguien que te monitorea. Claro. Pero. Exactamente ese es el término. Exactamente. El problema es que Exactamente, sobre todo cuando tienen lesiones, las personas que vienen a mí, yo no les mando a hacer un video en YouTube. O sea, yo sí he notado el video de la pelotita pequeño, pero para que lo hagan una vez que nosotros se lo enseñamos. Pero es importante porque no saben si la pelota se pone a nivel del sacro, a nivel de las lumbares, a nivel del glúteo medio. claro. No saben si tienen que levantar la cabeza, no tienen que Voy a levantar hablar la con cabeza. Ramona, permiso. Entonces sí, es completamente importante, es muy importante que siempre se tenga un monitoreo y no se haga ejercicio a lo loco ni por el primer video que Y el viste. calentamiento. Y lo que sí es cierto es que cada vez hay más personas que lo hacen por YouTube, que obviamente tienen que hacerlo por el COVID, pero que tenemos que tener muchísimo cuidado que ¿A quién si escoge? tenemos ¿A quién escoge seguir? y si tenemos una lesión previa, Claro, obviamente. claro que sí. Y además, es que no es el cómo, no es el qué, perdón, es el cómo. Tantas veces que mandamos un ejercicio a hacerlo y cuando vemos luego a monitorear, vamos a monitorear a la persona con ese ejercicio que fue explicado, vemos que está haciendo un movimiento que no es. Que Lo se le ha adoptó, corregido una Se lo cantidad. ha- Por ejemplo, en la hernia discal, cervical, que yo siempre les enseño, que vayan de la posición neutra hacia atrás en la horizontalidad y la gente termina haciendo lo contrario porque es lo que naturalmente hacemos. Nosotros cuando estamos sentados la cabeza se va hacia adelante. En ese sentido tenemos que monitorearlo, obviamente, para que las personas lo hagan bien. Bueno, según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, para tener una lesión inmediata recomiendan el método RICE. Reposo, hielo, compresión y elevación. Pero si eso no es suficiente y a los 3 días sientes que la molestia no ha disminuido o ha aumentado, tienes que asistir a donde Cristiani, en Corpus Menti, que ahí, como ella bien señaló, hay un equipo multidisciplinario de especialistas que te van a tratar no como las personas que van a atender el dolor, sino te van a tratar como el cuerpo completo del ser humano que eres, de forma holística, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, para poder buscar ese balance y que salgas de ahí otra vez como nuevo. No se imagina cómo salen de allí. En Además que verdad el salen sitio, flotando. además que el sitio es muy particular, es muy relajante y es fundamental cuando te vas a tratar, que es otra de las innovaciones, entre comillas, de la medicina, que comienza a tratar de darle un poquito más de énfasis, no tratar solamente la enfermedad, Exactamente. sino tratar también un poquito porque saben que le preocupa a la mayoría de los humanos cuando tiene un dolor y va al médico. ¿Qué te va a decir el médico? No solamente eso, qué significa a nivel monetario o a nivel de molestia. Entonces, si lo puedes evitar, pero ya sabes, puedes contactarlos, Cristiani, en tus redes. Corpus-Menti. Corpus se escribe con PH en Instagram. De todas maneras, aquí la están viendo en el Exactamente. generador de caracteres. Y el teléfono 0414-140-7411. Llame ya. Digan algo que quieras agregar. Bueno, que los invito de verdad a que vivan una experiencia totalmente diferente. No se imaginan cómo se van a sentir cuando ustedes salen de haberse tratado con Cristiani, porque además de que ella trata toda esa parte del cuerpo que mencionó, que es muy técnico lo que dijo, pero a nivel espiritual es otra cosa. Ya sabes, si eres golfista, Una si eres maravilla. tenista, si eres cualquier deportista que con frecuencia hace actividad física,
La invitación es que primero acondiciones a tu cuerpo con calentamiento no mínimo de 10 minutos. Es la mejor garantía de que te vayas a lesionar y comenzando de manera suave porque Exacto. de alguna forma estamos relacionados con muchos tenistas y muchos golfistas que viven lesionados porque ¿qué es lo que hacen cuando llegan a la cancha? Agarran el palo o la raqueta y de una vez comienzan a hacer el movimiento, a hacer lo que es el gesto técnico. Entonces ahí es donde viene la lesión porque no consideraron el calentamiento. Y cuando termines de entrenar, también date un tiempo para volver a la relajación a través de un estiramiento y respiraciones profundas. Permite a tus músculos a que vuelvan otra vez a soltarse y a relajarse. Mira, no solamente terminar la partida de golf y irse al hoyo 8, ¿no? Al 19. Al hoyo 19, A la que cafetería. también sirve de relajación. Pero bueno, gracias Cristian, un placer tenerte Nada. aquí, sí, como siempre, bueno, Gracias por fenomenal. invitarme. Bueno, ya saben, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes o escribirnos a través de nuestro correo electrónico. Esto fue Cuerpo Activo TV. Dale like. Dale like y suscríbete. Hasta luego, amigos.